del hielo, ¿no? La máxima densidad a 4 grados centígrados, ¿no? Y lo que vemos que la densidad del agua se disminuye conforme aumenta la temperatura. Entonces, esta estructura tridimensional del hielo hace que el hielo sea menos denso que el agua, por eso flota. Ahí está, esa sería entonces la estructura puente de hidrógeno, ¿no? Hay un enlace covalente polar del agua y se forman esas interacciones. La fuerza dipolo permanente, fuerza dipolo permanente, dipolo inducido. Aquí dice acá sus compañeros. Ajá, Londo, sí. Ya. La fuerza dipolo permanente, dipolo inducido. Las moléculas polarizadas próximas a moléculas no polares o átomos neutros pueden provocar en esos un desplazamiento de la carga, un desplazamiento de la carga electrónica transformándolos en dipolos inducidos. Entre las moléculas con dipolo permanente y las de dipolo inducido aparecerá una fuerza de atracción más débil que en el caso anterior esas fuerzas desaparecerá en cuanto la molécula polarizada se desplace a otro lugar. Las fuerzas de dispersión de London se presentan en todo tipo de moléculas en la fase condensada, pero son demasiado débiles y por lo tanto actúan específicamente en bajas temperaturas. En los gases nobles, estas fuerzas son las responsables de su licuefacción. Estas fuerzas tienen su origen en la posibilidad que poseen las nubes electrónicas de las moléculas de formar dipolos inducidos momentáneos. Como la nube electrónica es móvil, por fracciones de segundos, se distorsionan y dan lugar a pequeños dipolos que son atraídos o repelidos por los pequeños dipolos de las moléculas vecinas, ¿no? Entonces acá tenemos una molécula polar de fluoruro de hidrógeno, acá tenemos una molécula no polar. Sin embargo, este dipolo va a hacer que se forme un dipolo inducido, ¿no? Entonces las cargas positivas serán atraídas por las cargas negativas, por lo tanto tenemos una interacción dipolo inducido. En este caso tenemos también la molécula no polar, hay una transformación en dipolo instantáneo y luego regresa. Por eso yo les digo, esta acción de deformación de las moléculas apolares es instantánea. Ni bien forma el dipolo, regresa a su estado original, y en ese paso va. Pero en ese paso, como hay muchas, se genera la interacción puente hidrógeno entre ellas. Ya. ¿Qué tipo de fuerzas intramoleculares existen en cada una de las moléculas siguientes? Ya, primero, el HBr es una molécula polar. Por lo tanto, es una molécula polar, y por lo tanto sería dipolo-dipolo. Hay también fuerzas de dispersión entre las moléculas de bromuro de hidrógeno, dispersión de London. En el caso del metano, esta es una molécula no polar y pertenece a fuerzas de dispersión de London. Entonces podemos decir que esta tiene menor punto de ebullición que el HBr. El HBr, como es dipolo-dipolo, tiene mayor punto de ebullición que el metano. En el caso del SO2, es una molécula polar, ¿no? Por el par libre, presenta fuerzas dipolo-dipolo, también tiene fuerzas de dispersión entre las moléculas del SO2. ¿Ya? Entonces, esas serían las dos fuerzas, pero si me dicen solamente fuerza predominante, sería dispersión, en este caso solamente dipolo-dipolo. Acá, ejemplos, tenemos la sustancia del cloruro de sodio iónica, la interacción predominante iónica, y el punto de fusión es alto, y el punto de ebullición también es alto. ¿Ya? Fusión y ebullición es alto, 800 la fusión, y hiere a 1467. El sulfuro de hidrógeno es covalente polar, es dipolo-dipolo, ¿no? Y tiene un punto de ebullición de menos 83 y un punto de ebullición menos 62. El agua también es otra molécula covalente polar, pero especial. ¿Por qué? Porque tiene hidrógeno unido a oxígeno, por lo tanto forma puente de hidrógeno. El punto de fusión en el agua es 0 y punto de ebullición es a 100 grados centígrados. El metano es un covalente no polar, una molécula simétrica, por lo tanto covalente no polar. Tiene interacciones London, ¿no?
y el punto de fusión menos 282.5 y el punto de ebullición menos 161,6. Luego tenemos el tetracloruro de carbono, que es covalente a doble polar, porque es una molécula simétrica. Su Londo tiene 64 electrones, por lo tanto, el punto de fusión sería menos 23 y hierve a 77 grados centígrados. El neón es tipo de sustancia atómica, interacción predominante es Londo, y el punto de fusión es menos 249, el punto de ebullición menos 246. Acá, indica qué fuerzas intermoleculares se espera entre pares de las siguientes moléculas. A ver. ¿Qué fuerzas intermoleculares tendríamos entre pares? Metano, jóvenes. Metano. Chicos, metano, ¿cuál sería la fuerza intermolecular? Londo. Londo. Ya. Ahora, tendríamos la fosfina. Entre fosfina, ¿cuál sería la interacción? Entre dos. Primero, miremos la fosfina, ¿qué cosa? Es del grupo 5, ¿no? Tiene 5 electrones en la capa de valencia. Entonces acá, ahí está. Comparte 3 electrones y llega al 8. ¿Qué observamos? Tiene un par libre. Por lo tanto, ¿qué cosa es? ¿Polar o apolar? En la fosfina. ¿El fósforo es? Es polar. Polar, ¿no? Por el par libre. La presencia del par libre genera un vector resultante. Por lo tanto, es polar. Por lo tanto, la fuerza intermolecular entre ellas sería ¿cuál? Dipolo. Dipolo. Sí, dipolo. Ya. En el caso del CO2, ¿cómo sería? Londo, ¿no? Simétrica, por lo tanto, Londo. Para el HCN, está la estructura, está abierta ahí, forma un triple enlace. Dipolo. ¿Cómo? ¿Cuál sería la interacción? Dipolo. de hidrógeno. No es puente de hidrógeno, porque el hidrógeno tiene que estar unido a Dipolo. oxígeno. Dipolo. Hidrógeno. Es un dipolo, ¿no? ¿Por qué? Porque es una molécula polar. En la siguiente, para el HCOH, Fuente de hidrógeno. Puente de hidrógeno. La predominante entonces puente de hidrógeno, como podemos observar. De acuerdo. Acá, ordene a las siguientes moléculas según fuerzas intermoleculares crecientes. Ya. A ver, ordenen, ¿cómo sería? ¿Quién tiene mayor peso molecular ahí? ¿Cómo sería el orden? A ver, tentativas. El dimetiléter es mayor. No, acá estamos en la parte de arriba, jóvenes. Dice, ordena las siguientes moléculas según fuerzas intermoleculares crecientes. Tenemos flúor, bromo, cloro, yodo. Ya, ¿cómo sería? ¿Quién va primero? ¿Quién tiene menor peso molecular ahí? El flúor es hacia abajo en el grupo 7A. Ajá, entonces sería el flúor, ¿no? Flúor menor que ¿quién? Que el cloro, ¿no? Cloro. Ya, menor que Bromo. que bromo, ¿no? Y Y menor que yodo. ¿Ya? Así sería, ¿no? En orden creciente, dice. Flúor, cloro, bromo, yodo, ¿no? Flúor menor que cloro, cloro menor que bromo y bromo menor que yodo, ¿no? Y finalmente el flúor menor que todos, ¿no? Ya, ahora sí, vamos a la de abajo. Dice, ¿cuáles de las siguientes sustancias presentan puentes de hidrógeno? ¿El metano presenta puente de hidrógeno? ¿Qué dice? No. No, pues. No. ¿El etanol? Sí. Sí, ¿no? Sí. Ya. ¿El amoníaco? También. Sí, bien. ¿Y el dimetiléter? No. No presenta. No presenta. Correcto, de acuerdo. Ya. Bueno, eso sería entonces por hoy. Vamos a ver nuestro sílabus, cómo va, si hemos cumplido, porque van a tener su examen, ¿no? A ver, vamos a ver.
acá. Sí la uso. ¿Hasta dónde es su examen de ustedes? Vamos a ver que abra el syllabus. Ya, viene el paso escrito. Allá. El enlace químico y sus propiedades, el enlace químico y su clasificación. Ya, eso ya nosotros dimos el primer paso también. Fuerzas intermoleculares, la teoría cinética molecular de líquidos y sólidos, fuerzas intermoleculares, propiedades de los líquidos, estructura cristalina, tipos de cristales. Propiedades de los líquidos, ya, eso nos falta entonces, propiedades de los líquidos, lo tengo acá. Propiedades de los líquidos, vamos acá. Luego de propiedades de los líquidos, vamos a termoquímico, ¿no? Ah, ya. Ya. Esto pensé que lo había subido, pero ahorita vamos. Sería a química, acá. Sí lo tengo. Vamos a ver. Capítulo, bibliografía, congreso. Capacidad. Clase. Sólidos cristalinos. Este es. Ah, qué raro. Tengo que volver a subir. Ya. Bueno, entonces ahora vamos a ver las estructuras cristalinas, ¿ya? Bueno, entonces acá, ¿qué son los cristales? ¿No? Miren ahí, ¿no? Eso es lo que se presenta en la naturaleza, ¿no? Entonces, un cristal es un sólido en el cual los átomos o moléculas constituyentes se encuentran regularmente espaciadas y ordenadas en patrones que se repiten de manera periódica en 3 dimensiones. Acá hay una pregunta, creo. Ah, sí. Ok, ya. Bueno, como podemos observar, entonces, ese es un cristal, ¿no? Átomos o moléculas que se encuentran regularmente espaciadas y ordenadas en patrones que se repiten de manera periódica en 3 dimensiones. Me deja pasar. Ya. Ahí está. ¿Por qué es importante estudiar la estructura interna de los sólidos? ¿Cuál es la motivación? Bueno, muchas de las propiedades de los materiales y compuestos químicos en general son determinadas por la disposición de los átomos en su estructura. Esa disposición y la forma en la que están enlazados se denomina la estructura cristalina. Podemos hablar entonces del tipo de empaquetamiento en sólidos. Bueno, tendremos un monocristal, es un empaquetamiento denso, o un policristal, se observan de dominios de empaquetamiento. Y un sólido amorfo, ¿no? Empaquetamiento no ordenado, es al azar, ¿no? No dado, sino es al azar. La celda unitaria o grupo cristalino. Una celda unitaria es la unidad más pequeña de una estructura cristalina en 3D, la cual muestra las mismas propiedades geométricas y de simetría bajo operaciones de translación. Existen 7 de estas. Bien, al considerar
el centrado de los átomos en un cristal en base a las 7 celdas unitarias posibles se puede construir 14 arreglos denominados látices de Bravais. 3. Se puede realizar operaciones de simetría respecto a un punto fijo. Estas operaciones constituyen un grupo denominado grupo punto. Existen 32 grupos punto que son compatibles con la simetría de traslación de las celdas unitarias y las látices de Bravais. Se les denomina grupos cristalinos cristalográficos punto. Admitidas, compañero. Las combinaciones de las 32 operaciones cristalinas punto con los 7 tipos de celdas unitarias constituyen el grupo especial cristalográfico que contiene 230 grupos únicos. La combinación de las 32 operaciones cristalinas punto con los 7 tipos de celdas unitarias constituye el grupo especial cristalográfico que contiene 230 grupos únicos. Cualquier simetría cristalina que existió o existirá en este universo puede describirse como una combinación de esos 230 grupos especiales. Entonces, acá podemos observar esos 200, bueno, algunas, ¿no? El diamante, el carbonato de calcio, las esmeraldas, el sulfato de cobre y más, ¿no? Estructura cristalina. Bueno, hablamos de la celda unidad. Es el mínimo grupo de átomos, iones o moléculas que pueden generar todo el cristal por medio de la traslación de los mismos. Más adelante lo veremos en mayor detalle y rigurosidad. Bueno, acá. Una celda unitaria es la unidad más pequeña de una estructura cristalina en 3D, la cual muestra las mismas propiedades geométricas y de simetría bajo operaciones de traslación. Una celda unitaria general consiste de 3 lados A, B, C, 3 ángulos alfa, beta y gamma. Ahí está, ¿no? A los 3 lados A, B, C, ¿no? Acá estaría el lado A. ¿Me deja? Solamente no me deja señalar. A ver, vamos a ver acá. Vamos. Acá, ¿no? Acá está el lado A, acá el lado B y el lado C. Y observamos, acá tenemos el ángulo alfa, beta y gamma. ¿Ya? Entonces, en 3 dimensiones. Ok, gracias. Ahora le voy a cerrar esto. Ya. No me deja. Ahí, ahora sí. Existen 7 tipos de celdas básicas. Cúbica, los 3 lados son iguales y los 3 ángulos son iguales. ¿Ya? Tetragonal. 2 lados iguales, uno diferente y 3 ángulos iguales. Ortorrómbica, 3 lados diferentes y ángulos iguales, ¿no? Los 3 ángulos son iguales. Monoclínica, 3 lados diferentes, 2 ángulos iguales y una diferente a 90. ¿No? Triclínica, ángulos diferentes a 90 y 3 lados diferentes. Hexagonal, 2 lados iguales, una diferente, pero tiene 2 ángulos de 90 y un ángulo de 120. Romboedral, ¿no? 3 lados diferentes, perdón, iguales, ¿no? Pero los 3 ángulos son iguales, pero diferentes a 90. Revisemos qué caras tienen estas celdas, vamos a ver. Ahora las caras, ¿no? Ahí está, cúbica, la cara sería cúbica, ¿no? Tetragonal, ortorrómbica, monoclínica, triclínica, hexagonal. Finalmente, romboedral. Esas serían las caras de estas celdas básicas. Látices de Bravais, combinando las 7 celdas básicas con las posibilidades de centrado de algunos de los átomos que conforman el cristal, se pueden construir las látices de Bravais. Centrados posibles en una celda unitaria. Primero sería centrado primitivo o básico, caso trivial en el que los átomos pueden acomodarse en las esquinas de las celdas únicamente. 2. Centrado en el cuerpo del cristal, un átomo puede acomodarse al centro de la celda manteniendo las propiedades de simetría de esto. 3. Centrado en las caras, un átomo puede acomodarse al centro de cada una de las caras de la celda manteniendo las propiedades de simetría de esta. 4. Centrado en una sola cara, A, B o C, un átomo puede acomodarse en solo una de las caras del cristal manteniendo las propiedades de simetría. Ahí está, ¿no? Podemos observar acá. Eso sería, ¿ves? ¿Ya? Acá también, ¿no? Y igual acá. Acá es de día también, ¿ya? Monoclínica sería acá.
Tipo de sólidos cristalinos, molecular, por ejemplo, el nitrógeno, el CO2, el S8, ¿no? Vamos a tener materiales poliméricos y moleculares. Iónicos, cloruro de sodio, oxicalcio, son materiales cerámicos también. Covalente, el carbono, el oxisilicio. Metálico, el sodio, el fierro y otros. ¿Ya? Los sólidos cristalinos metálicos nos dan estructuras cristalinas compuestas por átomos metálicos situados en la red cristalina y los electrones dispuestos libremente entre los mismos, característica principal de las propiedades de los metales. Tienden a estar empaquetados de forma densa. Esto es debido a típicamente están compuestos por un solo tipo de átomo. 2, todos los radios atómicos son iguales. 3, las distancias interatómicas suelen ser relativamente pequeñas. 4, las uniones metálicas son no direccionales. Exhiben estructuras cristalinas simples. Estas son 3 que veremos a continuación, ¿no? Estructura cúbica simple. Por el pobre empaquetamiento no es tan común, solo la presenta el polonio. El empaquetamiento está representado por la ubicación de los átomos vértices del cubo, ¿no? En un modelo de esferas rígidas decimos que los átomos están tocando en la dirección del empaquetamiento, como se puede observar, ¿no? Acá, ¿no? Ahí, en la dirección del empaquetamiento. La coordinación, el número de coordinación es 6 y el número de vecinos más cercanos, ¿no? Ya, está. Así sería entonces la coordinación. La estructura cúbica centrada en el cuerpo, el empaquetamiento compacto está dado por las diagonales del cubo. Ahí está. Coordinación 8, ¿no? Número de vecinos cercanos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ya? Todos los átomos son iguales. El central está en otro color para que se entienda el empaquetamiento. La estructura cúbica centrada en las caras. Acá tenemos el empaquetamiento compacto, está dado por las diagonales de las caras del cubo. Todos los átomos son iguales, el central está en el otro color, para que se entienda el empaquetamiento, ¿no? ¿Ya? El número de coordinación es 12, hay número de vecinos, o sea, ¿cuántos vecinos tienen, no? Acá sería 4, 8, ¿no? 8, 9, 10, 11 y 12, ¿no? Estructura cúbica centrada en las caras, FCC, secuencia de empaquetamiento, ABC, 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 ¿no? Stacking secuencia sería una proyección 2D, sería la proyección, ¿no? A son los sitios, B también son sitios y C son sitios, ¿no? Así sería la estructura, ¿no? Es un paquete cerrado de planos de átomos. Esta sería la celda unitaria. Es la C, la B y la A, ¿no? Empaquetamiento hexagonal compacto. Secuencia del empaquetamiento ABA, 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 ¿no? Stacking secuencia, ¿no? 3D, proyección 3D. Sitios, acá serían sitios de A, sitios de B y sitios de A también, ¿no? Hay una adaptación de la forma 3D. Y acá sería la proyección 3D, ¿no? Es una capa top, una media capa y una capa baja, ¿no? O sea, una capa superior, una media capa y una capa inferior. El número de coordinación es 12. Tipo de sólidos cristalinos. Sólidos cristalinos iónicos. Están compuestos por iones unidos mayoritariamente electrostáticamente con energías de unión fuertes, aproximadamente 1000 kJ por mol. No tienen direccionalidad. Es así que pueden describirse como un ensamble de esferas rígidas, al igual que describimos a los sólidos metálicos que tienden a ocupar el mismo volumen para minimizar la energía al mismo tiempo. No hay electrones libres, en general son aislantes, se presentan en redes simples como las descritas y más complejas también, ¿no? Acá, por ejemplo, la estructura del cloruro de sodio, ¿no? Es una estructura cúbica de esta manera, ¿no? Tenemos otras, FCC sería el cloruro de potasio, cloruro de bromo, cloruro de plata. Tipo de sólidos cristalinos cristalinos covalentes, sólidos cristalinos donde los átomos
que la componen se encuentran unidos mediante uniones covalentes. Las mismas se establecen por medio del aporte de electrones de los átomos involucrados en la unión. Hablamos de uniones químicas entre los átomos. Ahí tenemos el óxido silicio cristalino, el cuarzo, ¿no? El diamante también, ¿no? Tenemos el carbón también, ¿no? Sólidos cristalinos moleculares, sólidos cristalinos en los cuales es posible reconocer las moléculas individuales formados, a su vez, por átomos unidos covalentes. Las moléculas en el sólido cristalino se encuentran interactuando a través de interacciones no covalentes, como son las interacciones de Van der Waals, uniones hidrógeno, uniones halógeno, interacciones que las veremos, ya, otras interacciones, ¿no? Ahí tenemos el metano, ¿ya? Y sería un sólido cristalino molecular, ¿no? Y también hay sólidos cristalinos en los cuales es posible reconocer las moléculas individuales formadas a su vez por átomos unidos covalentes. Las moléculas en el sólido cristalino se encuentran interactuando a través de interacciones no covalentes, como son las interacciones de Van der Waals. Uniones hidrógeno, uniones halógeno, interacciones, bueno, otras interacciones. Acá observamos entonces los sólidos cristalinos covalentes mucho más complejos, ¿no? Grupos cristalinos puntuales. Recordemos que un grupo de simetría consta de A, elemento de simetría, eje de simetría, plano de simetría, centro de inversión. Y B, operaciones de simetría. Recordemos que un grupo es un conjunto el cual, bajo una operación, presenta las siguientes características. 1, cerradura. Para todo A, B en G, A por B también está en G. Asociatividad. Para todo A, B y C en G, A por B por C va a ser igual a por B por C, ¿no? Es el orden, ¿no? La identidad, existe un elemento en G tal que para todo A en G sea lo mismo, ¿no? Y inverso, para cada elemento en G existe un elemento A-1 tal que tendríamos ese valor, ¿no? En el caso de cristales, los elementos de un grupo son operaciones de simetría. Estos son los siguientes. Transformación identidad, ¿no? La transformación de identidad viene del alemán, dice que significa unidad. C, rotación, similar al del reloj, por un ángulo de 2π radianes con n entero, ¿no? Y KN sería la rotación, similar al del reloj, por un ángulo de 2K sobre n radianes, tanto n como k son enteros. Y Sn, rotación impropia, es similar al del reloj por un ángulo de 12 n radianes, seguido de una reflexión en el plano perpendicular al eje de rotación. Ese tiene de Spiegel, que en alemán significa espejo, y inversión equivalente a S2 en coordenadas cartesianas. Los grupos puntuales en general pueden ser infinitos. Sin embargo, para cristales existe un teorema general que limita el número de elementos de un grupo cristalino. Teorema de restricción cristalográfico. Este teorema establece que las operaciones de simetría rotacional en un cristal están limitadas a rotaciones del tipo n igual a 2, 3, 4, 5, ¿no? Para los que deseen ver de manera gráfica esos conceptos, se recomienda el siguiente tutorial, ¿no? Pero requieren Java, toma un rato cargar. Acá lo pueden ustedes cargar, ¿no? Para los grupos cristalinos puntuales, ¿no? Para los que deseen ver la manera gráfica, ¿no? Un ejemplo rápido de cómo se puede emplear argumentos de simetría para inferir propiedades físicas, termoelectricidad y piezoelectricidad, sin centro de inversión. Y acá tenemos los sólidos cristalinos moleculares, las interacciones, que ya sabemos, ¿no? En resumen, entonces, de los sólidos cristalinos, los átomos pueden ensamblarse en los sólidos cristalinos formando estructuras amorfas o cristalinas. 2. Es posible predecir la densidad de los sólidos cristalinos utilizando modelos como el de las esferas rígidas, proporcionando el peso atómico, radioatómico o iónico y geometría adaptada por el cristal. Hay diferentes tipos de sólidos cristalinos que se clasifican según su composición y el tipo de interacción entre sus componentes. Pueden ser cristalinos metálicos, iónicos, covalentes, moleculares. A su vez, en los sólidos cristalinos moleculares, el empaquetamiento cristalino ocurre a través de interacciones entre las moléculas que la componen, interacciones no covalentes o interacciones intermoleculares. Las propiedades de los sólidos cristalinos dependerán estrechamente del tipo de sustancia que las compone y el tipo de uniones. Bueno, es un poquito, acá hay alguna bibliografía. Bueno, ya.
Ahora vamos a acá. A ver, ¿dónde está? Formato para el trabajo. El primer paso, ¿no? Grupo K son ustedes, ¿no? Vamos a activar. Ya, vamos a... Ujú. Este es el examen, ¿ya? A ver qué ha pasado acá. Primera pregunta. A ver, este de acá es de Narváez Ramírez. ¿Qué hay acá? A ver. Acá no respondió, ¿ya? La respuesta es esta, ¿ya? Bueno, entonces no hay respuesta aquí. Acá sí, pero ¿qué pasó acá? Le salió a 1522 y la respuesta es 68.17. Ya. Entonces, no pasa nada aquí, acá está bien. La correcta es 10.01. Acá, todas las alternativas. La respuesta es el balance de cargas. ¿Cuál es la principal diferencia del método de ion-electrón con relación a los otros medios de... ¿Cuál es la principal diferencia? Acá hay confusión, pues, ¿no? Diferencia. El balance de masa es igual, el medio básico es igual, el balance de cargas sería, ¿no? La respuesta incorrecta. ¿Cuál es la principal diferencia del método? Claro, sería el balance de cargas, ¿no? El medio ácido. Todo se trabaja en medio ácido, en medio básico, en el balance de masa. Por lo tanto, no puede ser todas las alternativas, solamente el balance de cargas. ¿Por qué? En el balance de cargas, ¿qué estamos haciendo? Estamos adicionándole oxígeno, donde falta oxígeno, le estamos adicionando aguas y al otro lado protones, ¿no? Entonces, esa es la respuesta, el balance de cargas. Ya. Aquí, este es, ya, debe ser la unidad. 1093. La calcita es un mineral que contiene en masa de carbonato de calcio y determina los gramos de mineral necesario para obtener 1 kilogramo de calvíos. Ya. El 88%. Acá lo que se ha equivocado es la unidad. Tenía que trabajar con 1000. Ya, bueno, esta vale 4 puntos, 2 puntos, ¿ya? Esta pregunta vamos a corregir. Ya. A ver esta. Esta no, está mal. Esta está bien. Es el punto, respuesta. Ya. Vamos a corregir acá. A ver esta. 019 está mal. Acá no lo hizo. No contestó. ¿Ya? Y acá. Ha seleccionado correctamente. Las respuestas correctas son reacción heterogénea, reacción redox, reacción irreversible. Por eso tiene ahí un puntaje de 0,60, o sea, 3 entre... No, 2 entre 3, ¿ya? Porque la pregunta vale 2. 2 entre 3 sale 0,67. Claro, es una redox, es una de doble sustitución, ¿no? Es heterogénea, sólido, acuoso, acuoso sólido. Ya, ok, está bien. Esa es su nota entonces. Ya, aquí vamos a la siguiente. Ya, está mal eso.
también. 1.0 también está mal. A ver acá. Molaridad. Acá tenía que poner porcentaje peso y solamente ha contestado una. No, molalidad es la respuesta. He puesto molaridad. Ya. Acá, este de acá. Se ha equivocado. Ya. Acá no ha respondido la persona, ¿ya? No hay respuesta. Entonces no hay nada que corregir ahí. Acá está errado ahí, esa respuesta. La molaridad, ¿no? Se ha equivocado ahí. A ver, en ese también, verdadero, dice, ¿no? Ya. Uy, un ratito, mi computadora. Ya, entonces acá las respuestas. Verdadero, ¿no? Ya. Hace correctamente 3. La respuesta correcta es los ácidos. Tienen sabor amargo y se sienten resbaladizos. Ya, bueno, le faltó uno, ¿no? Bueno, como son 4, en 2 entre 4, 0.5 por 3, 1,5. Está bien la respuesta. Ya. Aquí falta, a ver. Acá se equivocó también. Acá también. Y acá no respondió. No hay nada. Ya. Acá la respuesta correcta son las moléculas de gas cloro, o sea, la B. Esa era la respuesta, ¿eh? Ya. Porcentaje peso y molaridad. Y eso hemos hecho. Ya también acá no va. Tampoco. Tampoco, ¿ya? Aquí 12. Acá 513. No. Y acá soluto. El soluto es el agua, ya. Eso, ya, está correcto acá. Ya, acá tiene nota 2. Ya, la densidad del etanol puro es 0,80 gramos por mililitro a 20 grados. Del etanol puro, ¿no? Te voy a repetir esa pregunta, ¿no? Ya, está bien. Esa es su nota. Y acá son las moléculas de cloro, era la B. No, la A, la molécula de gas cloro, ¿no? Ya. Se apunta como 1. A ver. A ver, la respuesta correcta son las moléculas de cloro y el gas tendrá la misma energía cinética por medio de la temperatura de ambos organismos. A pesar de que las rapideces moleculares son grandes, el proceso de difusión y dispersión de una sustancia dentro de un espacio toma un tiempo relativamente grande para completarse. Ya, o sea, contestó la mitad, pues valía 2, 1. Ya. Acá también tiene 3, 1, 5. Acá se equivocó, acá no respondió, acá se equivocó, acá también. 560, acá me parece que es unidad, ¿ya? 56, ya, es la unidad. Vamos a considerar acá. Mitad de pregunta. Ya.
Altas presiones será, ¿no? Ya, acá también ha respondido solamente una bien. Son 3, ¿ya? Aquí. La reacción era la B, la respuesta. Y acá también se equivocaba. Vamos a ver acá. Se ha equivocado también. Acá no respondió. Y acá, 4 litros estelar. 4.57. Es del... No, también. Este es, ¿no? 29.33. Ese está bien. Ese está bien. Ah, pero ya vamos a poner acá. Allá. Este es 4. Como ha puesto el porcentaje, me parece que no le ha reconocido. Es 4. Ya. No me acuerdo si acá completamos este. Ya está. Ya. Falta acá. No hizo nada acá. Acá. Todas las alternativas. No, no es todas las alternativas. Ya. Acá. 3 buenas. Está bien. Miss, Sí, tenía algo. En mi caso, había en la pregunta otra que tenía una respuesta rara. Ya, no, me acuerdo que me había puesto una pregunta, ya, que aparte de especificar algo entre paréntesis, y es porque la pregunta estaba con una redacción rara. ¿Recuerda? la verdad que son tantos A que ver, no. ya me Un había ratito, ya. revisado, estoy Ya, más arriba. ya, un ratito. Termino con este para ver con quién me he quedado, cosa que ya no vuelva a repetir ahí. Ya, un ratito. Terminamos con este. Reacción de formación de complejos es. Ya. Es una reacción de combinación, una reacción ácido-base de Lewis. Solamente puso 1 acá. Por eso es que le está poniendo solamente 0,63. ¿Dónde está esto? Acá. Ya. Habría varias respuestas. Un ratito. Vamos a ver esta de acá. Esta también no va. Acá no respondió y acá 0,57 por 1005. No, no está. Ya, este de acá, ¿quién es? Carlos, ¿no? Y acá me he quedado. ¿Cuál es tu nombre? Soy Luca. Ya, Luca, acá. Ya. Ya. Sí, una de esas preguntas, a ver, no me acuerdo cuál de todas era, que había puesto incluso un paréntesis para explicar algo. Ya. De repente es este. No, ese no es. No, el otro, esto. Ya. Y sí, ahí puso un paréntesis, ¿no? Sí, pero Ya. no, el asunto No, es que tenías que poner respuesta nomás. Es respuesta nomás. no, que el paréntesis lo puse porque ¿cómo se llama? La parte de arriba me había salido, o sea, tenía una redacción extraña, creo. A ver, no me acuerdo si era el ejercicio donde tenía la redacción extraña. Donde me acuerdo que le había comentado, de hecho, en medio examen, que me había salido los números medio desordenados. Y por eso es que yo puse un paréntesis explicando que en la pregunta había interpretado ciertos datos como ciertos otros datos porque, por ejemplo, me salía un número suelto y ahí nada más, suelto nomás. Ya. Y por eso es que había hecho simplemente un pavo ratón con los números que interpreté que tenía que usar, porque habían otros números que en la redacción de la pregunta no estaban. No, claro, en ese caso solamente tenías que haber usado las primeras, pues, ¿no? Por ejemplo, 3.12 gramos, ¿no? Sí, usé en este caso el 3.12 gramos de aluminio, ya, ya.
Bueno, el Porque acá, 4 acá sería 3.103, no, 3.12, sí, pues 3.124.4 gramos de aluminio. es 3100, yo usé el 3.12 nomás. Pensé que estaba mal puesto, ya que como tiene dos comas, Sí, pues. usualmente es 3.12. Ya me acuerdo que le había explicado que me había Ya. salido el 3.12 y el otro 4 no sabía a qué se refería, ese otro 4 exactamente, porque estaba suelto. Y por eso es que había resuelto el problema usando las Bueno, dos. no habría problema, pero no tengo la respuesta y no veo la respuesta. Has puesto 4.53, no sé dónde sale 4.53. Ya el procedimiento que hice para que saliera eso. ¿Cómo? El procedimiento que hice para que saliera eso. Claro, porque no sé, o sea, 4.53, no sé de dónde es, y luego pones el paréntesis, ¿no? Sí, explicando más o menos en qué me basé para poner eso, tipo, interpreté el 3,12 como los gramos de aluminio, los 4 gramos como no me acuerdo para qué lo había interpretado, ya. Que ahí en el paréntesis había explicado más o menos para qué interpreté cada cosa, porque como los números estaban sueltos. Ujú. Mm, ya, ¿qué dice acá? El calor generado de esta reacción ayuda a verter sólidos. Ya, sí, 3.000 gramos de aluminio se trata con hidróxido de sodio, calcula el volumen de hidrógeno formado. Ya, ahí simplemente regla 3 era, pues, ¿no? Sí, Claro. Gramos del aluminio, contratados con hidróxido de sodio, calcula el volumen del hidrógeno formado. Ya. Acá lo que tenías que hacer es primero determinar el, el hidrógeno producido y con eso ya pavo ratón. ujú, sí, pero previamente como me habían dado los datos ahí, pues, bueno, entonces, lo único que puse en el paréntesis fue la explicación de cómo interpreté cada dato, porque estaba medio desordenado eso. Bueno. Mm, sí, pues. Mm, que no puedo hacer nada, ¿no? No. Si el valor de 4.53 se acercara por lo menos, no habría problema, pero está bien lejos, ni la mitad. ¿Ya? Ok. Tal vez es porque, bueno, y también es cierto que me acuerdo que había un número que no había tomado en cuenta porque estaba suelto ese número, creo que no tenía unidad, había uno. Porque ese de acá sería acá. Tenemos el aluminio, el peso molecular con este, ¿no? Y después este peso con este. Y de ahí pavo ratón para hallar el hidrógeno, ¿no? Eso sería. Ujú. Sí. Sí, o sea, está con eso, no podría saber cuál es la respuesta, ¿no? O por lo menos cercano. Sí. Ok. Vamos con sus otros compañeros. ¿Dónde está Carlos? ¿Dónde me he quedado? Por acá me he quedado, ¿no? Ángel. ¿Por dónde me he quedado? ¿Saben? ¿Por aquí? Creo que sí, ya está. Había un 10. 12, un 15. Aquí no sé qué le pasó acá. Molaridad, mal con mal. Ya. 1,28, 1,2. Está mal también. 12, está mal.
Ah, profesora, se quedó más atrás. ¿Ya? ¿Por dónde? 06 y antes que el mío, que es 44. Ah, ya. ¿Acá? No, ya estoy. Ajá, 2022-0644 es el mío. Y antes de eso llegó. Ya, 2026. 2026. Por acá, ¿no? Carlos. Por acá, ¿no? Carlos. Por aquí. Ya. Vamos a revisar esto. Me parece que ya estaba revisado. Eso también solamente uno. Este. Ya, también ha habido error acá. 08. 2257. Ah, 12.000 y acá es 20.000. No, tampoco. 26. Son 3, ¿no? Ya. La mitad, 2. Si vale 2, puntaje 1. 1.2 se lo ha redondeado acá. Mitad y pregúntame. Les decían que trabajen con los 3 cifras decimales. Perdí puntos acá. $24.68. 22. No. 1. No pasa nada acá. A ver este. 26. 1. Puso de respuesta. Verdadero. 1.16, 1.24. Y no ha respondido nada después. Está la mitad de pregunta. No, 16. Ya. ¿A quién le falta que le revise? Profesora, 2022-0644 en Pucuayla. 2026. ¿Así es? ¿2026? No, 2022-0644. 0644. Ya. 0644. 064443. Ahí está, acá. Ya. 12.000 es menos 142. Ya, aquí 0,49 menos 8. Pero a mí 180. no veo bien. No, ¿Mm? no lo veo bien. Acá En está. rojo. En Sí, rojo, rojo. 183.5, no, 183.8 pusiste tu Ya, respuesta. La respuesta correcta es 586.25. ya. Ese sería, a ver,
Ya, esa es la... Y acá, esta de acá es... Tú sacaste 0,49 atmósferas y la respuesta es menos 800,055. Ajá. ¿Cuál presión, Miss? Sí, y la otra es, tú pusiste 12.880 mol por kilogramo y la respuesta es menos 142,009. Pero Miss, una molaridad no puede ser negativa. Voy a revisar esas preguntas, voy a Porque, a desarrollar. ver, Miss, la primera pregunta, ¿cuánto es? Voy a tomarle fotos para darle la solución. La foto, cosa que luego me la pasas, ¿ya? Ya, a ver, da uno, Miss. Pero a ver, Este es, desde la pregunta uno, Miss. a la 1. No, pero esta es la, bueno, esta está bien. Ya, eso no hay problema. Esa de acá también. Esa de acá también, ¿ya? A La ver, 6. La pregunta 6. dice cosa, ya, Tómale foto y la... la, la, Luego la 3. La 3 también. ya. Le tomo foto, le doy el resultado y ya. En la Sí. 2, No, la 2 está bien. 2 puntos ya. vale. Esa está Y bien. la 1, También está bien. ya. Entonces, ¿cuáles son? Fallé 3, ¿no? Falletes en 3. Ajá. Fueron ¿cuáles fueron? La de gases fue, la de gases, ecometría fue. A ver, otra vez, ya les tomé fotos a 2. Faltaría uno. Ay, ¿cuál te falta? ¿La última A o ver, la ratito. primera? Esa es la 3. Sí, esa la tomé. Ya. Esta es la Esa es la 2. primera. Esta es la 6, pregunta 6. Ya. Y la pregunta 5. Ya. Ya. Ujú. Ya. Le paso la respuesta, sí, es que me sale igual. Ya mismo. Ya. Ok. Ya está. A ver, las 5:57, ¿no? 5:57. No, ¿sabe? Les voy a liberar para que ustedes puedan revisar su examen y de ahí hacemos los reclamos, ¿ya? Mejor así, ¿ya? Entonces porque si no, van a estar ahí. Mejor o sea, le voy a liberar el examen. A ver, para que ustedes lo vean. Vamos a ver acá. Ya, el primer paso. Lo revisan y de ahí vienen los reclamos, ¿ya? Primer paso de teoría. No, ¿dónde está? Acá. Ah, ya. Grupo K. Mejor sería, profesora. Sí, un reto. Quiero editar ajustes. Ya. Restricciones de acceso. Opciones de revisión. Ahí está. Ya. Ya. Me avisan si ya ya. ¿Pueden revisar? Joven, les he abierto el... Sí, profesora, disculpe, en la pregunta 4, soy Ya. Diana Pómez, Ya. ¿cómo se llama? Yo di la respuesta así correcta, solamente que le agregué el 0, o sea, es 5,1680, puse yo, y la respuesta correcta es 5,168. No sé si... No, ¿sabes qué? Lo que vamos a hacer, revisen bien, le toman captura y de ahí ya con sus respuestas a la mano, ¿ya? Ya.
Ya está O bien, sea, ¿por profesor. qué le salió así? Entonces ahí ya lo discutimos. Porque ahorita, no, o sea, yo no tengo ahorita, tendría que estar resolviendo. Y no. Mejor, ustedes lo han hecho, ¿ok? Ya para eso yo también voy a tener ya mi cuaderno con la respuesta, no sé dónde he puesto mi cuaderno ahorita. Pero ustedes me van a escribir en el correo, me envían su desarrollo y ahí trabajamos, ¿ya? Entonces yo voy a revisar qué hicieron, qué no hicieron y por qué no llegaron a la respuesta o qué pasó. ¿Ya? Le ponen la captura ahí de la pregunta y el desarrollo de la pregunta, ¿está bien? Así quedamos mejor. Ya, jóvenes. Bueno, por hoy está bien esto y entonces ya tienen liberado el examen y ya ustedes pueden ver en qué fallaron y por qué fallaron y como les digo, no está cerrado, simplemente es ver qué hicieron, ¿no? Y en base a eso, y si está, porque puede ser a veces, eh, ustedes no trabajan con los decimales, bueno, hay varios factores que podría haber generado que no salga la misma respuesta o de repente también se han equivocado, ¿ya? Así quedamos entonces. Ya, jóvenes, cuídense, nos vemos, hasta la próxima. Me escriben a mi correo sus dudas. Ya, ahora sí, bye.